Y lo interesante sería hacer un web un poquito más largo, hacer hook y combe, un web, fijaros, muy cortito. Suelen tener más facilidad para levantar el culo. ¿Por qué? Porque como digo, vamos, soltamos todo el aire y de repente todo el peso es como que nos aplasta. Bueno, la sentadilla, estás medio abierto con tacón, pero el tacón no se supone que tenemos que ponerlo con los stands cerrados. Pues bueno, equipo, muchas gracias por estar tan atentos a este tipo de vídeos, que de verdad agradezco muchísimo el apoyo que estoy recibiendo, ya no solo por YouTube, sino también por Instagram, que de verdad a mí me da la vida. Y os digo, si queréis uniros a estas nuevas series, no hay ningún tipo de problema. Podéis seguir mandándome vuestro levantamiento a Instagram, yo a partir de ahí lo meteré en una carpeta que yo utilizo, donde meteré todos los vídeos, y a partir de ahí, si veo que los vídeos son muy apoyados, pues simplemente yo pues, empezaré a hacer más vídeos de este estilo, pues más recurrentemente, que la verdad están muy muy guapos. Dicho esto, vamos a empezar directamente con el vídeo. Pasamos a la escena aquí, que estoy volviendo un pro aquí, como si fuese yo con mi OBS y toda esta cosita. Y yo voy a poner el caso de Álvaro, chico, menos 66, subjunior, en el que, bueno, simplemente, como podéis ver aquí, un peso muerto, el cual se le complica un poquito el bloqueo. Aún así, 220, 66 subjunior, bastante bien, chaval, sigue entrenando, sigue que las cosas siguen yendo bien. Pero bueno, aquí simplemente yo pongo aquí y os ralentizo un poco el levantamiento. Aquí la parte inicial, en general, considero que podría sacar un poquito más de partido a este wedge. El wedge es la forma en la que hace el cadrazo, fíjate. Aquí es como este chico echa un pelín los hombros hacia atrás, hacia adelante, después los echa hacia atrás y la cadera la acerca. El wedge no es más que básicamente esa acción en la que los hombros pivotan hacia atrás, la cadera se acerca un poquito más a la barra y lo aprovechamos normalmente para combinar ese wedge con quitar el slack y después con empujar. Importante que tengamos muy buen timing. Hago referencia al vídeo, al último vídeo de José López, que de verdad os recomiendo muchísimo, en el que habla mucho del Slack, y os voy a hacer una pequeña introducción a alguna cosita que comenta, y ya justo comenta que es, bueno, bastante importante encontrar justo el timing en el que simplemente, como digo, encontramos el timing entre que quitamos el Slack, ya sea sin wedge o no, porque luego, por ejemplo, veremos un caso en el que hay una chica que no hace un wedge tampoco muy largo, no hace falta hacer un wedge muy largo, no hace falta hacer wedge para quitar el Slack, pero el Slack es muy importante. ¿Por qué? Porque simplemente, como José López comenta en el vídeo, que de verdad os recomiendo mucho, en una barra tenemos un montón de disco aquí, un montón de disco aquí, y nosotros intentamos levantarla. Antes de que la barra empiece a levantarse, la barra se deforma un poco, obviamente no se deforma de manera permanente, simplemente se dobla un poco hacia arriba, lo que genera, bueno, que número uno partamos con una posición más ventajosa. Y aparte, que luego entendamos que por esa parte de deformación vamos a pasar sí o sí. Es decir, vamos a pasar, empujamos haciendo el slack o no. Lo interesante es que partamos directamente ya habiendo deformado la barra. Es decir, empujamos una vez ya hemos deformado la barra en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque si tú de repente pasas de cero a nada, tú lo que pasa es que, entre comillas, te chocas con un muro y suele haber bastante problema en el inicio. De ahí que cobre tal importancia intentar deformar la barra al máximo, intentar elevarla al máximo y luego empujar. No empujar mientras estamos elevando la barra, ni empujar cuando la barra no está elevada porque nos pegaremos una hostia con un muro. Y lo interesante sería, pues en este chico yo le recomendaría, quizás desde mi punto de vista, o bien hacer un wedge, es decir, esta acción de llevar los hombros hacia atrás, la cadera hacia adelante, un poquito más larga, es decir, la que levanta un poco más la cadera, la que echa un poquito más los hombros y pueda hacer ese efecto un poquito más largo, porque al ser un poquito más largo va a necesitar más tiempo y va a tener más tiempo para poder corregir. Si hace un wedge muy corto, la velocidad a la que lo va a hacer va a ser muy corta, porque va a ser una distancia recorrida muy corta, y va a ser más difícil que tú seas consciente de qué estás haciendo. En cambio, si haces un wedge un poquito más largo, tampoco te digo súper largo, un pelín más largo, en el que seas un poquito más consciente de, como digo, de formar la barra al máximo y demás, creo que le podría venir muy bien para partir con esa tensión inicial tan importante en el peso muerto, que al final sabemos que es el único movimiento que no viene precedido de una excéntrica y considero que es bastante importante. Así que de ahí sería una de las cosas que intentaría corregir. Luego, quizá aparentemente hay desde mi punto de vista, un poquito, una poquita más rotación interna de la que quizás yo vería. Es básicamente fijar, bueno, os podéis fijar en las punteras de sus pies que están mirando bastante adelante. Fijaros que en cambio las rodillas no están tan alineadas con el pie, que obviamente no tiene por qué ser siempre el caso así. Pero ¿qué ocurre cuando a lo mejor hace esta posición? Que solemos tener un despegue muy rápido que hace que luego a lo mejor no tengamos un bloqueo tan eficiente. ¿Hay un problema en despegar muy rápido? No. ¿Qué ocurre? Que este chico despega tan rápido, desde mi punto de vista, que creo que al despegar tan rápido no es capaz de controlar cuándo bloquea rodillas. Fijaros, aquí apenas ha llegado a la rodilla y fijaros, tiene toda la rodilla extendida
Y ahora, para completar este movimiento, tienes que hacer un peso muerto sumo stiff legs, es decir, ya tienes la rodilla totalmente extendida o prácticamente extendida, y a partir de aquí tienes que extender la cadera, tienes que llegar a meter la cadera en una posición bastante ineficiente, ¿vale? Ahora, también yo creo que podría partir con la cadera un pelín más alta. ¿Por qué? Fijaros que este chico, conforme empieza a empujar, aquí empieza a formar un pelín la barra, y fijaros que lo que está haciendo su cuerpo, fíjate, pasa de aquí a aquí. Cuando justo la barra empieza a levantarse, aquí fijaros que parte con la cadera, sí, hay un movimiento muy, muy sutil en el que, oye, aquí ha empujado ya, sigue empujando, se ha chocado con el muro, y fijaros que su torso en general tiene que subir un pelín, la cadera un pelín, y eso, como digo, se suma el slack, la rotación interna que hace que a lo mejor pueda partir con un poquito más de ventaja al principio, pero luego tenga problemas al final. Y yo lo que plantearía a este chico, Álvaro, si no me equivoco, plantearía quizá que fuese un pelín más paciente abajo, que intentase hacer watts, sobre todo con ese foco de intentar deformar la barra al máximo y después empujar y encontrar justo ese timing perfecto. Quizás la rotación interna no es un problema tan gordo, si sabe hacer el resto bien, consideraría las otras cosas más importantes, pero bueno, una cosita más a tener en cuenta. Así que prosigo con el siguiente caso, que es bastante interesante, que es justo el caso opuesto. Aquí, Paulita, aquí tenemos un peso muerto combi, con un watts corto, vamos a verlo, y bueno, aquí bastante fuerte todavía, me cago en la leche. Así que, bueno, simplemente aquí como podéis ver, esta chica así, se pone con su cinturón, y a ver qué nos cuenta. Vamos a ver, hace hook y combi, bueno, aquí un watts, fijaros, muy cortito, y termina su levantamiento. Aquí realmente no tampoco puedo decirle mucho a Paula, o sea, no le sacaría pegas como tal, realmente como pongo aquí, watts corto pero eficiente, o sea, podemos ver que en general, bueno, mm, aquí coloca, hace un watts que como digo, la acción está de echar hombro atrás, cadera abajo, la hace más o menos bien, es muy cortito, fijaros, muy cortito, y a partir de aquí ya empieza a empujar, la barra prácticamente en su máxima deformación, la cadera no varía mucho la posición del despegue de la posición antes de empezar a despegar, y en general yo lo considero un levantamiento bastante bien en general, o sea, no habría ningún tipo de problema, quizá podríamos decir que bloquea la rodilla un poquito más pronto, tampoco lo vería yo, veo en general un levantamiento bastante bueno, y también añado el poco tiempo que está tocando la barra, fijaros que ella, bueno, dedica su tiempo, está cómoda y demás, ¿no? Y desde que toca la barra podemos contar 1, 2, ya está, y está levantando, no hay más. O sea, no está tocando la barra y moviéndose. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza, por ejemplo, un atleta con el que he empezado a trabajar hace poco, empieza a tocar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ocurre? Que tú estás tocando la barra, la posición de la cadera con la que has llegado a tocar la barra va a cambiar porque estás moviendo, te estás empezando a lo mejor a descolgar los hombros, estás cambiando la posición de la escápula, de la cadera, incluso también puedes estar empezando a flexionar un poquito el tronco en general. Y yo siempre recomiendo que el tiempo tocando la barra, entre comillas, se minimice. O sea, obviamente no va a ¡pum! Tocar la barra y subir, pero sí intentar, no es lo que veo, no pasar 10 segundos tocando la barra. Considero que Pablo en este caso lo hace bastante bien. Luego aquí pongo en interrogación, básicamente, el timing en el que hace el bracing. No se puede ver porque pone la cabeza para abajo, la jodida, pero en casos así, que hace un wedge muy corto, mucha gente combina el bracing con cómo haces el wedge o cómo empiezas tu peso muerto. Es decir, en este caso podríamos decir que cuando ella echa los hombros para atrás, no sé si es así, porque no se puede llegar a ver en el vídeo. A lo mejor empieza a hacer el bracing. ¿Qué ocurre? Que al hacerlo tan corto, a lo mejor, no lo sé, quizás lo ha hecho desde antes de eso, pero si está haciendo justo eso de que, oye, cuando empieza el wedge, empieza con el bracing, le recomendaría quizá que probase a, antes de empezar el WAD, haber hecho ya, haber hecho ya el bracing, de manera que haya podido dedicarle el tiempo necesario para llegar a la posición inicial lo más compacta posible. Al ser un wedge tan corto, quizás no te da tiempo a inhalar todo el aire que querría, no podría estar todo el compacto que querría. Pero bueno, esta es simplemente una recomendación. Por el resto, Paula, volver. Ahora, proseguimos con Patrick's Power, con Patricia. Aquí una banca bastante bonita y una banca bastante técnica. Mm, si no me equivoco, es un 85 por 2 y bueno, en general estaré contenta de este levantamiento, ¿no? Realmente no puedo tampoco criticar esta banca, no se puede decir mucho de esta banca. En general, fijaros, un buen posicionamiento, buena pausa, no hay mucho que decir, simplemente un buen levantamiento, está fuerte la cabrona, pero sí quiero aprovechar para explicar una cosa bastante chula, que es básicamente cómo descomponemos la fuerza en, en el leg drive, se podría descomponer en todo, ¿no? Pero en el leg drive que es bastante interesante para que, oye, si aprendéis a hacerlo en este caso y aprendéis a hacerlo en otros similares, sabréis hacerlo en todos los tipos de casos. Y es entender, vale, que nosotros tenemos nuestro punto de apoyo, que son los pies, bueno, tenemos otro punto de apoyo, como puede ser el culo, también puede ser la cintura,
de la cintura escapular, bueno, la parte alta de la espalda. Pero sí es verdad que la zona de la que empezamos a hacer leg drive y la que hacemos leg drive son los pies, no lo hacemos con la escápula, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el posicionamiento de los pies es bastante importante. Aquí podemos ver que, desde mi punto de vista, la verdad, soy una persona que me gusta mucho las bancas como la de Patricia, o sea, son bancas con los pies adelantados, me gustan bancas con mucho arco, me gustan, son bancas muy bonitas. Y aquí, a la hora de componer un poquito, oye, ¿por qué hacer un leg drive quizás con los pies hacia adelante, un poquito más hacia atrás? A mí algo que me gusta mucho hacer es descomponer un poco en mi cabeza la fuerza, ¿no? En este caso podemos ver que el objetivo del leg drive, para quien no lo tenga muy claro, es simplemente intentar clavarte en el banco de la mejor manera posible, evitando posibles levantamientos de culo por lo que no dan nulo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se levanta el culo? Porque la fuerza que estamos generando hacia arriba, que es lo que hace que se levante el culo, es un poquito mayor de la que queremos. Nosotros queremos que el culo esté en el punto preciso. ¿Qué ocurre si quizás tenemos los pies muy hacia detrás? Si tenemos los pies muy hacia detrás, pues va a ser bastante más fácil que se levante el culete. Ahora, aquí fijaros que tenemos, esto es súper sencillo, esto si habéis estado en el instituto, lo habéis visto, que nosotros pues ponemos la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza ponemos que es, pues a lo mejor hasta su cuello, simplemente, ¿no? Y una vez, a partir de aquí lo descomponemos haciendo, creo que se llamaba, no me acuerdo, la regla del paralelogramo, si no me equivoco, y es muy sencillo, es simplemente pues tenemos que entender que esa fuerza es un sumatorio de dos fuerzas, una vertical y una horizontal. Esto analizándolo desde el plano 2D desde el que estamos, ¿no? Porque luego podrías analizar cada pie en función de hacia dónde apunta, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Tenemos una fuerza en el eje X, una fuerza en el eje horizontal, que es el objetivo principal, y una fuerza en el eje Y. ¿Qué ocurre? En el eje Y, perdona, en el eje vertical, no queremos pasarnos. Es decir, ante esto mucha gente podría pensar, pues adelantamos los pies al máximo. No, porque si adelantamos los pies al máximo, vamos a tener la rodilla totalmente extendida. Es decir, si aquí Patri, Patricia, cogiese y fijaros, estoy señalando ahora mismo su rodilla. Si tuviese el pie en esta posición, o sea, mucho más adelante, ella tendría lo que viene siendo la rodilla totalmente extendida. Con la rodilla totalmente extendida, ¿qué es lo que hace? Que se extienda. O sea, y el cuádriceps hace que se extienda y por ende generar leg drive, es decir, no tendríamos ningún prime mover, o sea, no tendríamos nada que empujase. Si tenemos la rodilla totalmente extendida, no tendríamos nada que empujase. Hay casos extremos, con las rodillas totalmente extendidas, pero en ese caso el leg drive no viene tanto, o sea, no viene tanto por el hecho de extender la rodilla, sino porque a lo mejor tienen la capacidad de, oye, tener los pies fijos, muy, muy fijos, porque aquí puede haber problemas de resbalamiento. No, bueno, guau, tú, me he quedado loco. De que se resbala, básicamente. Y a lo mejor pueden tener la capacidad para fijarse ahí. Ahora, extender totalmente la rodilla, ¿qué ocurre? Que la capacidad para ejercer fuerza, tanto en el eje X como en el eje Y, es nula. O sea, es nula. Tienes que tener una muy buena fijación y tienes que estar en una buena posición. Esto es para quizás casos más extremos, pero en la mayoría de la gente yo suelo recomendar poner los pies adelante porque nos facilita generar esa fuerza en el eje X y no tanto en el eje Y. De hecho, yo veo que cuando tengo atletas con los pies un poquito más atrás, es verdad que quizás puede ser un sesgo mío, pero con los pies un poquito más atrás, suelen tener más facilidad para levantar el culo. ¿Por qué? Porque, como digo, si tú retrasas un pelín el punto de apoyo a partir del cual estás ejerciendo fuerza, la línea que estamos dibujando en el eje vertical va a ser un poquito mayor, va a ser más fácil que se levante el culete. Yo, en general, la verdad, veo la banca de Patri y es literalmente la banca que yo quiero que, entre comillas, haga todo el mundo, porque es la banca que a mí más me gusta, la banca que yo, pues, para mí es mi banca perfecta, ¿no? Pero bueno, esto obviamente depende de cada persona. Tengo atletas con los pies que ponen la banca ahí súper detrás. La mayoría es verdad que podría decir que rondan más los pies debajo de la rodilla, pues un poquito por delante, un poquito por detrás. Pero bueno, en general, fijaros que hace unos años no era tan así. Hace unos años se veía mucho más stance de otras maneras, mucho más en general. Y ahora pues estamos casi todo el mundo haciendo una banca que en general favorece el objetivo del leg drive, ¿vale? Luego, aquí pongo una pequeña tontería, pero bueno, si os fijáis en algunos de sus levantamientos, no hace un leg drive totalmente constante. Es decir, ella no coge y está todo el rato aplicando la misma fuerza. ¿Por qué? Fijaros aquí, justo a la hora de salir del pecho, fijaros, bueno, se puede fijar en sus piernas y podéis fijar en la barra, ¿no? Fijaros la pierna que de repente empuja. Es decir, que un leg drive, entre comillas, híbrido, me refiero a que no es un leg drive constante, ni un típico leg drive que hace la gente, que hace un hundimiento que de repente le pegan un empujón, sino que ella quizás busca mantener una tensión alta durante todo el movimiento para no desmontarse y demás, y luego justo al salir del pectoral, pues bueno, ella pues, pega un empujoncito más y listo, siempre y cuando no tenga ningún problema de levantarse el culo ni nada, petén. Así nada, después de tirarle rosa a esta señorita, pasamos a una squad bastante bonita. Mi rey, ¿cómo andíamos? Pues aquí, en este caso, la verdad, una sentadilla que a mí me gusta bastante, una sentadilla bastante vertical, bastante guapa, a mí me gusta.
pero me gustan más tú, bebé. Que simplemente aquí os voy a mencionar un post de Instagram muy, muy guapo en el que simplemente, pues en función de la longitud de tu fémur y de tu torso, se puede ver como, entre comillas, tu tipo de sentadilla. Y de hecho, en este caso simplemente, no puedo sacarle mucho falta a esta sentadilla. En general, un rack bueno, un setup que quizás, bueno, un workout que quizás lo único que le añadiría es salir directamente con el bracing hecho. Es decir, fijaros que aquí creo que saca un poco la lengua, hace como, no sé si es parte del vídeo, pero si no lo está haciendo, hace ahí como un poco de si no lo estás haciendo, te recomendaría también que cuando saques la barra, para seguir con esa sensación de estar compacto, que muchas veces salimos, es decir, sacamos la barra, sacamos, soltamos todo el aire y de repente todo el peso es como que nos aplasta. De ahí suelo recomendar bastante hacer el mismo bracing para sacar la barra y hacer el workout. Una vez ya está en tu posición, pues ya rehaces ese bracing, ¿no? Porque normalmente no se hace un bracing para toda una sentadilla. Y en general, bueno, una sentadilla que se ve bonita, bastante vertical. Fijaros aquí en general, buena profundidad, se levanta, pim pam, la verdad es que es un tío que está fuerte. Y en general simplemente voy a aprovechar para explicar un poco la importancia de simplemente, como digo, la relación entre fémur-torso, cómo puede afectar. En este caso, por ejemplo, tenemos un pibe que tiene una sentadilla bastante vertical por simplemente anatomía, y a la que le puede sacar cierto partido con, por ejemplo, cosas como a lo mejor el elbow drive. El elbow drive es justo esto que hace justo al salir del hoyo. Fijaros que este pibe baja tranquilamente, ¡pam! Y echa los codos un poquito hacia atrás. ¿Qué ocurre cuando tú echas un pelín los codos hacia atrás? Que por consiguiente la barra va a rodar, no va a rodar, pero se va a anteriorizar un poquito para adelantarse un pelín, lo que va a hacer que quizás en este chico, fémur corto, el cual tiene facilidad a priori para hacer una sentadilla vertical, potente de cadena anterior, lo que está haciendo es echarle un pelín a la cadena anterior. ¿Qué ocurre? Si tú estás echando la barra justo en el momento más difícil a la cadena anterior, siempre y cuando no tengas problemas de manejo de centro de masa, lo que estás haciendo es favorecer a tu punto fuerte y estás saliendo con tu punto fuerte. Así que, en general, en este caso sí creo que el elbow drive es una técnica, entre comillas, avanzada, o por lo menos una técnica extrema, por así llamarlo, que sí le veo bastante sentido. Yo en general no la suelo recomendar, pero en este caso les veo bastante bien. Así que, mi rey, no te puedo criticar la sentadilla, es que me hacéis toda la técnica de puta madre. Y ya por último, vamos al caso totalmente opuesto, que es un pibe que no tiene el mismo fémur y ya está igual que yo. Este pibe tiene la misma dorsiflexión que mi tía abuela de Burgos. Así que, bueno, aquí ponemos indica mi pibe, que el cual tengo, si no me equivoco, dos vídeos en el canal, aquí sus sentadillas, si no me equivoco, 250. Y, y bueno, aquí pues podemos ver un poquito una sentadilla que está guapa, ¿no? Está guapa. Él me dijo que no, pero a mí me gusta la sentadilla así. Podemos un pibe que aquí no se puede apreciar, me mandó otro vídeo, pero bueno, simplemente quería poner uno. Aquí no se puede apreciar, pero utiliza zapatos de tacón. También se puede ver en otros vídeos que tienen la sentadilla abierta. Mucha gente dirá, bueno, sentadilla, stance medio abierto con tacón, pero el tacón no se supone que tenemos que ponerlo con los stance cerrados. No tiene por qué. Él justo me comentó que por qué lo utilizaba y mi teoría le dije, vale, a ver, yo en tu caso simplemente la pondría si es que no eres capaz de manejar el centro de masa. Yo, por ejemplo, tengo muy poca dorsiflexión. Al tener muy poca dorsiflexión no puedo adelantar la rodilla. Si no puedo adelantar la rodilla, no puedo flexionar la rodilla, no tengo mucha capacidad para llegar a la profundidad necesaria manteniendo la barra sobre el midfoot. Algo que es bastante importante, el manejo del centro de masa. Dije, vale, la única opción por la que metería el zapato de tacón sería por esto mismo, sería por, oye, vale, este chico no es capaz de, bueno, pues de mantener el centro de masa sobre la base de sustentación, que es su midfoot, y tendríamos que poner un zapatillo de tacón para que este chico tenga la capacidad de flexionar la rodilla, la de cadera ya la tiene, y a partir de ahí encontrarse en el punto correcto. Sí es verdad que en el vídeo parece ser un poco que, fijaros, bueno, sale del hoyo. Y fijaros que justo al salir del hoyo, entre comillas, se va un pelín hacia atrás. No se aprecia tanto en este vídeo, creo que en el otro se apreciaba un poco más. Pero simplemente, ¿qué ocurre aquí? Que lo que ha ocurrido es que simplemente él ha puesto en la barra, el centro de masa, y estaba un pelín más anteriorizado respecto al midfoot. Al estar un pelín más adelantado respecto al midfoot, al empezar a empujar, lo que ha pasado es que la barra ha tenido que ir un pelín hacia atrás, por ende, todo el complejo, todo el cuerpo, ha tenido que echarse un pelín hacia atrás. No sé si sería algo puntual, pero en general tampoco le veo muchos problemas. Simplemente aquí un caso interesante para ver, oye, cómo a lo mejor estás abierto, pues puedes seguir utilizando zapatilla de tacón. De hecho, yo hago un stance bastante abierto y utilizo la misma zapatilla de tacón que os he puesto aquí en esta fotito. Vamos a terminar ya con el vídeo, mi gente. Y bueno, no sé cuánto ha durado, la verdad, no tengo ni idea. Espero que os haya gustado mucho. Si os gusta este tipo de vídeos y os ha gustado de verdad, darle me gusta, comentar, me podéis hablar a mí directamente.
Y si os digo que, como ya os había dicho antes, si queréis participar en esta nueva serie, me podéis hablar y yo estoy encantado, mi gente. Así que nada, un besito y adiós.